Padre, hoy por la mañana vamos a seguir caminando por tu palabra para que como una familia sigamos por ese camino donde tu Espíritu nos guíe. Te damos gracias por todo y lo oramos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada empezamos esta serie nueva en el Evangelio de Marcos. Y empezamos este camino entendiendo quién es Jesús. Porque no podemos reflejar a Jesús si no sabemos quién es, ¿verdad? Tenemos que conocerlo si queremos reflejarlo a este mundo perdido. Y Marcos nos anima de que nosotros vayamos y predicamos y compartimos el evangelio con todos. ¿Se acuerdan el palabra Grecia que usó Marcos? Euangelion es una acción, algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que proclamar, tenemos que predicar, tenemos que compartir la palabra con la gente que Dios nos pone alrededor de nuestras vidas. Y también les dimos una tarea, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes esta semana pasada, del domingo cuando salimos de la iglesia, hasta hoy por la mañana, le vamos a dar crédito hasta hoy por la mañana, porque hay muchos que hacen su tarea al último minuto, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes compartieron el evangelio con alguien esta semana? Amén, amén, amén. Pero algo más tenemos que hacer, ¿verdad? Algo más tenemos que hacer, no nomás de compartir el evangelio con personas, tenemos que regresar a ver dónde está cayendo las palabras. ¿Está cayendo en tierra buena o está cayendo en tierra llena de piedras, ¿verdad? También tenemos que seguir hablando con esas personas tocante del evangelio para que siga creciendo, para que tome raíz las palabras de Dios en los corazones de estas personas. Hoy vamos a seguir en el Evangelio de Marcos y hoy nomás vamos a ver dos versículos. Versículos 14 y 15 del primer capítulo. Si apenas vamos en estos versículos, nos vamos a llevar un buen tiempo en este evangelio de Marcos. Si me hacen el favor de abrir sus Biblias al evangelio de Marcos, capítulo 1, vamos a leer los versículos 14 y 15. Y cuando ya lleguen ahí a esa página, por favor se pongan de pie en reverencia al Señor cuando leemos su palabra. Y si no tienen sus Biblias con ustedes, pueden usar sus tabletas, sus teléfonos, porque la tecnología nos da muchas oportunidades de tener la palabra de Dios dispuestos a nuestras manos a cualquier momento que lo necesitamos, ¿verdad? Amén. Bueno, si no tienen las Biblias, pueden leerlo y seguir con nosotros en las pantallas. Marcos capítulo 1, 14 y el 15. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, y este es Jesús, ¿verdad? Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y aceptan con fe sus buenas noticias. La palabra del Señor. Y pueden tomar asiento. Después del bautizo de Jesús, Él salió al desierto en ayunas por 40 días y fue tentado por Satanás, ¿verdad? Y cuando el Espíritu lo llevó afuera del desierto, lo llevó a Galilea para que empezar su ministerio. Veemos que Juan lo metieron al cárcel y Jesús empezó su ministerio. Juan el Bautista ya había terminado su trabajo, ¿verdad? Juan preparó para el pueblo de Israel el mensaje que iba a llegar su Salvador. Y cuando se terminó la misión de Juan, ya estaba completo,
Jesús se sale de la oscuridad y se mete el ojo o el plazo del público. Veemos que Juan fue arrestado, fue encarcelado y el ministerio de Jesús está completamente activado en este momento. Las buenas noticias se va a empezar a llevar a cabo, va a empezar a llegar a todas partes como nunca antes. El autor y el mensaje de las buenas noticias se van a dar de conocer. ¿Y dónde va a empezar Jesús este ministerio? Leyendo este libro, este Evangelio de Marcos, muchos de nosotros a lo mejor pensamos que, pues, Jerusalén ahí está muy cerca, ¿por qué Jesús no está empezando ahí en Jerusalén? Pues ahí está el capítulo de todo, ahí está el templo, ¿verdad? Ahí está el templo y ahí está el pueblo de Dios. Y Jerusalén tiene mucha historia de su raza, mucha historia de su rey. Y este es una ciudad que está amado por mucha gente. Pero la gente de Jerusalén no estaba listo para recibir las noticias que tenía Jesús. Jesús iba a buscar una gente que ya está listo para arrimarse a Él. Jesús va a buscar una gente que ya está listo para escucharlo a Él. Jesús va a empezar a buscar una gente que está dispuesto a hacer sus obras. Y esa gente los va a encontrar en Galilea. Jesús quería gente que iban a ser agentes de cambio. Can we get that slide? Agentes de cambio. Y él sabía que la gente en Galilea estaba listo para este cambio. En su libro, The Tipping Point, Malcolm Gladwell nos dice que hay 3 cosas que tenemos que conocer, que tenemos que ver si vamos a ser agentes de cambio. Tenemos que saber si somos la persona correcta. Tenemos que saber si tenemos el mensaje correcto. Y tenemos que saber si el contexto es correcto. Pues ojalá que todos aquí estamos de acuerdo que, número 2, ya lo sabemos, que el mensaje es correcto. Y si no lo saben, pues podemos sentarnos a hablar y discutir qué es este evangelio, qué son estas buenas noticias de que estamos proclamando nosotros y también lo que está, can we leave that slide up there? Y lo que está proclamando Jesucristo, ¿verdad? El número 1 y el número 3, con esas 2 batallamos un poquito, ¿verdad? Porque primeramente muchos de nosotros preguntamos, pues, ¿soy yo la persona correcta? ¿Verdad? Porque hasta Moisés batalló con eso, ¿verdad? Moisés estaba, pues, Dios, yo no sé si yo puedo ir a anunciar con el faraón, ¿verdad? Porque él no podía hablar muy bien. Que hasta Moisés tenía esa duda en su mente. Pero como cantamos hace rato, ¿verdad? Cuando levanto mis manos, nuevas fuerzas tú me das. Y eso es lo que necesitamos declarar a Dios, que nos dé nuevas fuerzas para nosotros ser la persona correcta. El problema es el comunicación, ¿verdad? El número 1 miedo que tiene los humanos es hablando en público. Más gente tiene miedo de hablar en público de los que tienen para morirse. Hablando en público es algo que mucha gente tiene miedo. Pero ¿sabes qué? Dios nos da lo que necesitamos para poder comunicar su mensaje. Tenemos que saber que Dios es el número 1 en comunicación. Él nos da su palabra y Él nos ha comunicado el mensaje de parte de su Hijo Jesucristo. Y como dice Marcos, Él empezó el Evangelio diciéndonos
que Él nos va a probar cuando manda a su Hijo Jesús, que Jesús es la única manera en que nosotros podemos volver en una relación íntima con Dios. Jesús nos trae las buenas noticias y nosotros estamos llamados de compartir, de proclamar, de predicar estas nuevas noticias. Soy la persona correcta. Muchos de nosotros tenemos esa duda porque no conocemos a Jesús muy bien. No conocemos la Biblia muy bien. No conocemos el mensaje muy bien. So, tal vez no estamos confortables para ir a proclamar, para ir a compartir el evangelio con gente, ¿verdad? Es como cuando vas en tu carro, ¿verdad? Y sale tu canción favorita en la radio y empiezas a cantar con todo lo que tienes. Y ahí estás manejando y cante y cante y cante y cambiando las palabras, ¿verdad? Y luego tu familia se te queda viendo y esas no son las palabras de la canción. A mí nunca me ha pasado eso, no crean, ¿verdad? No crean que me ha pasado eso. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no conocemos muy bien el evangelio, no conocemos muy bien a Jesús. So, tal vez no estamos dispuestos de ir a compartir el mensaje con personas. Pero tenemos que saber, si queremos hacer un agente de cambio, necesitamos hacer la persona correcta y necesitamos llevar el mensaje correcto. El mensaje correcto ya lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es conocerla. Porque tenemos que conocer que el evangelio no es algo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que tratar de llegar a Dios. No tenemos que hacer eso, porque Dios ya bajó su mano para llegar a nosotros. Ese es el evangelio. Y esa es la diferencia de lo que es ser de seguidor a Cristo y todas las otras religiones de este mundo. Porque todas las otras religiones, ellos están batallando, tratando de llegar a su Dios. Cuando el Dios de nosotros, el Dios verdadero, el Dios creador de todo, vino para nosotros. Amén. Y ese es el mensaje. No de lo que nosotros podemos hacer, pero de lo que ya ha hecho Cristo. Lo que ya ha hecho Cristo en la cruz para nosotros. El mensaje de Juan ya está terminado. Arrepentirse y bautizarse. Ese mensaje ya se terminó porque llegó Jesús. Llegó con un mensaje casi igual, pero no idéntico. Porque Jesús nos dice, arrepiéntense y crean en el evangelio. Necesitamos arrepentirnos para recibir la remisión de nuestros pecados. Y este era el mensaje de que estaba predicando Jesucristo. Jesucristo estaba predicando no que venía el Salvador, pero que ya llegó el Salvador. Amén. Y este es el mensaje que Cristo estaba predicando. Juan predicaba que venía alguien con el evangelio. Jesús dijo, el evangelio ya está aquí. El mensaje de Dios. El Mesías que Dios mandó era su Hijo Jesucristo. Pero el problema en ese tiempo era de que las personas que estaban viviendo estaban esperando a alguien diferente. Estaban esperando a alguien que iba a venir a destruir el gobierno de los romanos, que iba a venir a tumbar todo lo que habían hecho ellos y a poner un reino nuevo aquí en la tierra. Pero el propósito de Dios era de ser un mandamiento nuevo con la gente para escribir sus leyes en nuestros corazones. Jesús predicaba que el evangelio se cumplió y que las promesas de Dios están cumplidos con él.
el Mesías, el unido, el ungido, el Hijo de Dios. Él vino, Jesucristo, a salvarnos, pero la nación rechazaba a Jesús de Mesías, porque Él no se veía como ese Salvador que ellos esperaban. Ellos esperaban a alguien que les iba a dar victoria sobre los romanos, pero Jesús, ese no era su mensaje. Y Él no los iba a decir que ese era el propósito de Él. Mucha gente creía que teníamos que arrepentirnos. Dispénseme. Mucha gente creía que de arrepentirse y la fe eran dos diferentes cosas. Pero la idea que una persona se tiene que arrepentir de todos sus pecados y luego decirle a Dios que venga en su vida y estaban salvos, ese es algo que yo batallo un poquito. Porque Jesús no dijo algo nada así. Él dijo que necesitábamos creer. Necesitábamos creer. No vayan a decir que yo no creo en eso, porque nosotros aquí en los Estados Unidos y aquí en lo que le hicimos el oeste, hicimos esta oración para que la gente entendiera lo que está tomando cabo, lo que estaban haciendo en sus vidas. Pero funciona cuando alguien está hablando con una persona con quien tienen una relación, para que ellos sepan lo que está en el corazón de esa persona que están llevando a Cristo, ¿verdad? Lo que estoy hablando es de cuando van los evangelios a diferentes partes del mundo, o un evento que se tomó cabo aquí en Harlingen hace unos años para atrás, y estaba un pastor y era un concierto cristiano, ¿verdad? Y había como 5,000 personas. Y el pastor se levanta al escenario ahí y empieza a platicar un mensaje breve, ¿verdad? Y luego dice, todos repiten esta oración. Y todos lo repiten. Y él dice, todos ustedes ya están salvos. Y yo me quedo pensando, ¿en verdad tú crees lo que estás hablando? Porque Él no conoce los corazones de nadie de los que estaban ahí. Y por eso las relaciones son muy importantes. Unos años atrás yo iba a predicar en un programa de jóvenes. Iba a ser una reunión de jóvenes de aquí de la Asociación de las Iglesias Bautistas, y me habían pedido que fuera a predicar. Y un pastor de jóvenes aquí de esta ciudad de Westlaco me preguntó, ¿puedo seguirte a ver cómo están haciendo los eventos y cómo hacer los eventos? Le dije, claro que sí, claro que sí. Y luego el día antes de ir a la reunión, le hablé, le dije, pues vente porque voy a enseñar, a hablar contigo unas cosas de lo que vamos a estar haciendo en ese evento. Y luego me dice, oye, pero en tu predicación no vas a tener un tiempo donde vas a llamarles todos al altar. Y le dije, no, vamos a dividirnos a diferentes áreas porque tenemos diferentes cosas tomando cabo allí. Teníamos un cuarto de oración, teníamos otro cuarto donde la gente podía ir a hablar con consejadores y otras diferentes cosas, dependiendo en lo que estaban batallando las personas que iban a estar ahí. Y luego él me pregunta, pues ¿no crees en la libertad? Le digo, sí, pero también tienes que entender quién es tu audiencia. Yo voy a llevar como 20 jóvenes, y todos esos jóvenes que yo estoy llevando, yo los conozco a cada uno y conozco sus corazones. Y nomás una persona de esos que van a ir conmigo, tengo yo una duda si están salvos o no. Los demás están salvos. No, nadie somos perfectos, pero sé que creen en Jesús. Porque yo tengo relación con ellos y los conozco. La otra cosa que también me ofende un poquito es que cuando voy caminando y veo a alguien que conozco y digo, hey, ¿cómo estás? Oh, yo muy bien, aquí nomás salvando almas. ¿Verdad? ¿Quién tiene el poder de salvar almas? Nomás una persona, ¿verdad? Y esa persona no se llama Joe Aguilar, ¿verdad? Esa persona se llama Jesús.
Y me quedo pensando, ¿cuándo muriste tú en la cruz y te saliste de la tumba? Me fascina esa cosa, porque esas cosas no es el evangelio. Eso no es lo que dice la Biblia. Y por eso las relaciones son muy importantes. Y por eso la semana pasada les dije que tenemos que reflejar a Jesús a este mundo. Porque la única manera en que personas van a venir a conocer a Jesús es que si tú tienes una relación con ellos y tú no nomás estás compartiendo el evangelio, estás viviendo el evangelio. Amén. El evangelio tampoco es una transacción. No es un arreglo. No podemos dar a esto para recibir esto. Porque Dios hizo el trabajo. Nosotros no podemos hacer algo para causar a Dios que Él nos salve. No tenemos que satisfacer ningún requisito previo para recibir este regalo. Todo lo que tenemos que hacer es creer en el Evangelio y confiar en la palabra de Dios que Él ya ha hecho el trabajo para nosotros de parte de su Hijo Jesucristo. Nuestra fe nos da la oportunidad de disfrutar en el regalo que ya está ahí para nosotros recibir. Esta semana pasada alcancé a hablar con Licia y ella me estaba platicando de que ella y Víctor se toman tiempo de platicar de las predicaciones cada semana y de que ella le recordó a Hugo, no te olvides Hugo, tenemos tarea. Y ella empezó a tomar clases ahí en el seminario en Edinburgh. Ayer también fui a visitar con Cecilio y tuve, si no se acuerdan o no sabían, Cecilio tuvo cirugía hace 2 semanas atrás donde le sacaron la vesícula, ¿verdad? Ya ha estado en la casa descansando y recuperándose. Y ayer cuando fui a visitarlo, me dijo que él estaba bien agradecido que gente estaba yendo a visitarlo a su casa. No me acuerdo de todos los nombres que me dijo, pero me dijo que Moisés Molina y Elda Alanis eran unos que han ido a visitar con él. Porque no nomás Jesús nos ha llamado a compartir, a predicar, a hablar el Evangelio, nos ha llamado a vivir el Evangelio y visitando a la gente que está enferma, visitando a la gente que no ha venido a la iglesia, teniendo relaciones con las personas de esta congregación. Eso es viviendo el Evangelio. El doctor Flores y su esposa Miris me pidieron folletos con información de esta iglesia, porque ustedes saben que él tiene un negocio ahí en progreso y pues va mucha gente y ellos comparten el evangelio con esas personas, pero también quieren invitarlos a ser parte de lo que está haciendo Dios, no nomás en esta iglesia, pero aquí en la comunidad, para que ellos tengan información de esta iglesia y cómo venir a reunirse con nosotros aquí en First Baptist Church. El hermano Lupe dice que él comparte el evangelio todos los días y a donde quiera que vaya. Porque el evangelio son las buenas noticias que Dios amó al mundo y que mandó a su Hijo para salvarnos de este mundo lleno de destrucción, lleno de pecados, para que nosotros no tengamos que sufrir. Él nos salva. Él es el único camino de llegar a la vida eterna. Repentir y creer en el Evangelio. Eso es la llamada de Jesús. Muy simple. Pero no nomás guardarlo, cuidarlo, pero compartirlo. Así como la semana pasada. Evangelion. Go out, go share, salgan, vayan a compartir este evangelio. Pero acuérdense que no nomás de compartir el evangelio, pero también de vivir el evangelio. Vamos no nomás a venir a la iglesia, vamos a
ser la iglesia. Amén. Le voy a pedir a la banda que venga a tocar un último himno. Y mientras que vengan a tocar este último himno, quiero que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos unos pensamientos. Vamos a pensar si este evangelio lo creemos, pero de verdad, que lo creemos, que nos ha al punto que ha transformado a nuestras vidas. No nomás lo creemos y decimos, pero lo creemos y lo vivimos. Porque eso es creer. Creer para que hay una transformación, que haya un cambio. Porque si no hay cambio en tu vida, entonces tenemos que pensar si en verdad crees el evangelio. Como les platiqué hace rato, cuando yo llevé a ese grupo de jóvenes, como yo le platiqué al otro pastor, le digo, yo conozco a cada uno de sus niños y sé quién está salvo y quién no está salvo, porque yo conozco los corazones de ellos. Yo hablo con ellos, yo comparto cosas con ellos, ellos comparten cosas conmigo. Y eso es cómo vamos a saber si una persona está salvo. No nomás porque decimos que repites esta oración, ya está salvo. No estamos comprando segura de fuego, ¿verdad? Queremos que el evangelio transforme los corazones de las personas. Amén. Vamos a ponernos de pie, y si necesitan venir al altar a hacer negocio con Dios, aquí está. Si necesitan venir a orar o quieren orar juntos, aquí estamos. Si están con esa duda